Luego tenemos f de x es igual a x a la cuarta más x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Y me pide hallar los puntos de inflexión y también analizar la concavidad. Entonces, derivamos por primera vez, sería derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, más, seguimos derivando, acá sería 3x al cuadrado, menos, acá sería 6x. Bien, y luego hallamos la segunda derivada. Entonces acá sería 12x al cuadrado más 6x menos 6. Hay que factorizar la segunda derivada, sacamos factor común 6 y me queda 2x al cuadrado más x menos 1. Entonces el 2x al cuadrado más x menos 1, vamos a aplicarle aspa simple. Acá sería 2x y x, acá podría ser menos 1 y 1. Sería 2x menos x, x. Entonces queda factorizado de la siguiente manera. 6 por x más 1 por 2x menos 1. Entonces, para hallar los puntos de inflexión, hay que hacer que la segunda derivada sea igual a 0. Y entonces sería 6 por la segunda derivada, 6 por x más 1 por 2x menos 1 es igual a 0. Y entonces acá podemos obtener x más 1 igual a 0, quiere decir que x es igual a menos 1. Y luego 2x menos 1 igual a 0, quiere decir que x es igual a 1 medio. En estos dos puntos, en estos dos valores de x se encuentran los puntos de inflexión. Pero tenemos que hallar los valores de y que le acompañan. Entonces hallamos el f de menos 1, que sería menos 1 a la cuarta, reemplazamos aquí, menos 1 a la cuarta más menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, más 1. Entonces el f de menos 1 es igual 1 menos 1, aquí sería menos 1 al cuadrado, 1 por menos 3, más 1. Se van, se van. El f de menos 1 es menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 sería el f de menos 1. Y luego hay que hallar el f de 1 medio, que sería 1 medio a la cuarta, más 1 medio al cubo, menos 3 por 1 medio al cuadrado, más 1. Entonces el f de 1 medio sería igual a 1 sobre 16 más 1 sobre 8 menos 3 sobre 4 más 1. Entonces el f de 1 medio sacamos común denominador 16, y entonces sería 1 más 2, acá sería menos 12 más 16. Entonces el f de 1 medio sería igual a, aquí sería 4, 5, 6, 7. 7 sobre 16. Entonces ya tenemos los dos puntos de inflexión. Entonces hay puntos de inflexión en las coordenadas menos 1, menos 2. Punto de inflexión en las coordenadas menos 1, menos 2. Y el otro punto de inflexión está en las coordenadas 1 medio, 7, 16. Acá podemos llamar punto de inflexión 1, punto de inflexión 2. Esos son los dos puntos de inflexión. Entonces luego hay que analizar la concavidad. Para analizar la concavidad, entonces tenemos que, acá tenemos x, y hay que colocar aquí los valores donde la segunda derivada es 0. Los valores de x, que son menos 1 y 1 medio. En esos valores, la segunda derivada es 0, y entonces tengo que hallar el signo de la segunda derivada en cada intervalo. Para eso hay que escoger valores. Por ejemplo, aquí podemos escoger un valor de menos 2. Un valor de menos 2. Aquí podemos escoger un valor de 0. Y aquí podemos escoger un valor de 1. ¿No? De tal manera que para este intervalo tengo que hallar el signo de la segunda derivada
para x igual menos 2. Para x igual menos 2. Entonces, podemos acá reemplazar. Esta es la segunda derivada. Vamos a reemplazar en su forma factorizada. Sería 6 por menos 2 más 1. Y por acá sería 2 por menos 2 menos 1. Sería 2 por menos 2 menos 1. Entonces, la segunda derivada sería igual 6 por menos 1 y acá sería menos 5. Menos 5. Entonces, la segunda derivada para x igual menos 2 va a dar positivo. Va a dar 30 positivo. Lo que me interesa es el signo mayor que 0. Entonces, quiere decir que f de x es, como da positivo, es cóncava hacia arriba. En x igual a menos 2. Pero sirve para todo este intervalo. Entonces, en todo este intervalo es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Luego viene este segundo intervalo y tomo como un valor representativo el 0, ¿no? Para este segundo intervalo. Entonces hallo el signo de la segunda derivada para cuando x es igual a 0. Y entonces reemplazamos aquí en su forma no factorizada y vemos que va a dar menos 6. Menos 6, ¿no? Y lo que me interesa es el signo menor que 0. Entonces la curva es, como dio signo negativo, la segunda derivada es cóncava hacia abajo. En x es igual a 0. Pero sirve para todo este intervalo. Entonces en todo este intervalo es cóncava hacia abajo. Y luego desde un medio hasta más infinito. Desde un medio hasta más infinito hay que hallar el f segunda de 1. El f segunda de 1, acá está, sería 12 más 6 menos 6, sería 12 simplemente. 12 positivo, mayor que 0. Entonces, la curva es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba en x igual a 1. Entonces aquí es cóncava hacia arriba en todo el intervalo. Y por lo tanto podemos hacer una tabla, ¿no? Por ejemplo, en la primera columna puede ir x. ¿En qué intervalos está x? Desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 hasta un medio. Desde menos 1 hasta un medio. Y desde un medio hasta más infinito. Y desde un medio hasta más infinito. Y entonces se analizó el signo de la segunda derivada, obteniéndose más, menos, más. Obteniéndose más, menos, más. Y entonces eso nos llevó a una conclusión. Eso nos llevó a una conclusión. Donde era más significaba cóncava hacia arriba, donde era menos, cóncava hacia abajo y finalmente, nuevamente cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ese sería el análisis de la concavidad. Y los puntos de inflexión serían estos dos. Sería menos 1, menos 2 y un medio, 7 sobre 16. Estos son los puntos donde cambia el sentido de la concavidad. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a x a la cuarta más x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Y se han ubicado los dos puntos de inflexión. El punto A de coordenadas menos 1, menos 2. Y el punto B de coordenadas 0.5, 0.44, que en su forma de fracción sería un medio, 7 sobre 16. Un medio, 7 sobre 16. Y entonces vemos que desde menos infinito, desde x menos infinito hasta x menos 1 es cóncava hacia arriba. Luego desde menos 1 hasta 0.5 es cóncava hacia abajo y desde 0.5 hasta más infinito es cóncava hacia arriba.